Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué 1:9. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Stephanie Sotomayor. Qué gusto poder saludarlos el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que en este momento nos están acompañando. Sean todos bienvenidos y le invito a que me acompañe los próximos minutos en los que le compartiré un mensaje de esperanza titulado Avanza hacia la promesa. ¿Está listo? Iniciamos. 5 minutos de esperanza conectados con Dios. Avanza hacia la promesa es el tema que les compartiré el día de hoy. Dios tiene grandes promesas para nosotros, las cuales dejó establecidas en su palabra. Y sabe, usted y yo podemos apoderarnos de ellas. Solamente existe un detalle: tenemos que creerlas. El versículo que acabamos de leer dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios promete estar a nuestro lado. Dios promete estar con nosotros. Pero muy importante, nos dice, si usted se fija en este versículo, nos pide algo y nos dice que seamos fuertes, que nos esforcemos y seamos valientes. Algo que se escucha muy fácil, pero al llevarlo a la práctica, a veces fallamos. A veces el temor nos hace retroceder. El temor nos impide avanzar hacia esas promesas que Dios nos ha dejado, nos ha regalado. Pero ¿sabe? Dios es fiel a su palabra y Él la cumplirá. Todos tenemos una meta en Cristo y es un día poder gozar con Él en el cielo por la eternidad. Pero en el camino encontraremos diferentes retos, pruebas, situaciones difíciles que podemos cumplir solo si nos esforzamos y somos valientes. La palabra de Dios nos habla del pueblo de Israel. Cuando se encontraban de esclavos en Egipto, Dios habla con Moisés y le pide que vaya en su rescate. ¿Sabe por qué? Porque, como dije hace un momento, Dios es fiel a sus promesas y Él las cumplirá. Porque si usted va a Éxodo 3:7, fíjese lo que Dios le dice a Moisés. Dijo luego Jehová: bien, he visto a mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Fíjese, y he oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Quiénes son los exactores? Un sinónimo de esto son a sus capataces, ¿verdad? A las personas que tienen a su cargo. He oído su clamor. Si usted tiene duda de que Dios lo escucha, aquí está la prueba de que Dios escucha nuestras oraciones. Vemos la promesa de Dios ayudando a su pueblo. Dice: porque he escuchado su clamor. Dios ha prometido estar con nosotros. Y solo bastó que el pueblo le orara a Dios, le creyera a Dios, para que Dios inmediatamente enviara por su rescate. ¿Pero qué tuvo que hacer el pueblo? Creerle a Dios. El que ellos hayan levantado hacia Dios un clamor es que ellos estaban confiando en que Dios los escucharía. Y Dios los escuchó. Y Dios contestó sus peticiones. Dios manda a Moisés a rescatarlos y usted ya sabe toda la historia. Todo lo que tuvo que pasar para que el pueblo pudiera salir de Egipto. Cómo Moisés enfrentó a Faraón para que los dejara salir de Egipto. Para que el pueblo pudiera salir de su esclavitud a una tierra prometida, a la tierra que Dios les había preparado. Solo que, como todo en la vida, empiezan a toparse con dificultades. Empiezan a presentarse situaciones como enfrentarse al Mar Rojo, enfrentarse a que tenían sed y no había agua, enfrentarse a que se aburren de la comida que Dios les estaba proveyendo. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo de Israel, en lugar de confiar en Dios, de que Dios les iba a proveer, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Como dije hace un momento, el temor te empieza a frenar a que tú llegues a esa promesa que Dios nos ha dado. El pueblo, en lugar de seguir creyendo en Dios, después de que Dios ya los había sacado del lugar donde estaban de esclavos, en lugar de seguir creyendo en Dios, empezaron a dudar. Y la duda empieza a retardar
su promesa. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo de Israel empieza a recordar su vida en Egipto. Y ese es un engaño del enemigo. Cuando el pueblo de Israel empieza a darle cabida al enemigo, a dudar de Dios, el enemigo le empieza a recordar lo que no tienen. Y les empieza a recordar su vida antigua. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Empezó a acordarse de la comida que tenían en Egipto. Si vamos a la palabra, a Éxodo 16:3, fíjese lo que el pueblo de Israel reclamaba. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Para este tiempo, el pueblo de Israel ya había visto la mano de Dios al abrir el Mar Rojo. Ya había visto la mano de Dios al proveer agua, al sacarlos de Egipto, pero en cada situación difícil que se encontraban, ellos querían volver atrás. ¿Qué nos dice la palabra? Yo estaré contigo, pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. El pueblo de Israel recordaba la comida que tenían en Egipto, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué tenían esa comida? De ser esclavos, de ser maltratados. Porque ¿por qué elevaron esa oración a Dios? Porque estaban desesperados por el trato que estaban recibiendo, porque estaban como esclavos. Estaban siendo oprimidos por las personas de Egipto. ¿A cambio de qué tenían esa comida? Mientras ellos avanzaban a la promesa, esa duda, esa falta de fe, de creer en Dios, retrasaba cada vez más esa promesa. ¿Por qué? Porque ellos se acordaban lo que vivían, pero no recordaban el precio que tenían que pagar para poder tener esa comida. Por desear lo que no tenía, el pueblo de Israel no apreciaba la promesa que tenían por delante. ¿Y sabes? Lamentablemente no la pudieron recibir. ¿Por qué? Porque enfocaron su mirada, su deseo en lo que no tenían y dejaron de confiar en Dios. Así que no permitas que la duda, la falta de fe impida que veas lo que Dios tiene preparado para ti. Dios ha prometido, como dijimos al principio, estar con nosotros, pero ¿qué es lo importante? Creerlo. Y para creerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar tu zona de confort. ¿Cuál era la zona de confort del pueblo? Estar en Egipto. Tal vez estaba de esclavo, pero ellos querían estar ahí, por lo que acabamos de leer, porque recibían comida. Muchas veces nuestra zona de confort es el lugar donde nos sentimos seguros, pero no necesariamente es el plan de Dios para nuestra vida. Tal vez nos encontramos como el pueblo de Israel. Dios les ofrecía promesas, Dios les ofrecía una tierra nueva, pero el temor al cambio, el temor a lo nuevo les impedía obtenerlo. Ellos no podían entender que Dios estaba con ellos. Ellos creían que Dios ya no podía con otra situación difícil, cuando nosotros tenemos al Dios de los imposibles. Dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mar Rojo, el agua, la comida, en cada situación difícil, ahí estaba Dios. Dice, ¿no te acuerdas de eso? Cada día podrás experimentar esas cosas nuevas que Dios tiene para ti. No es necesario que recuerdes las pasadas, es necesario que las recuerdes para que recuerdes quién ha estado contigo todo este tiempo. Pero dice la palabra, he aquí que yo hago cosa nueva. No es necesario que recuerdes lo pasado, pero es necesario que confíes en que en el futuro lo seguirá haciendo. Tal vez te encuentres en un momento en el que sabes que Dios está contigo, pero te cuesta creerlo y eso te impide salir de tu zona de confort, de tu zona segura, que como dije hace un momento te sientes seguro, pero no necesariamente es lo que Dios tiene para ti. El día de hoy, la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros, pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos avanzar hacia esas promesas que Dios tiene preparadas, como dice la palabra, a los que le aman. Cosas grandes Dios ha preparado para los que le aman. Necesitamos
creerle a Dios y avanzar, porque cuando Él dice que estará con nosotros, no tenemos idea de lo que Él nos librará. Y se lo digo por experiencia propia, de lo que Dios lo librará. No es cualquier versículo lo que estamos leyendo. La palabra de Dios nos está diciendo que Él estará con nosotros. Eso quiere decir que usted está seguro. En sus manos estará seguro. Avance hacia su promesa. Que el miedo no lo detenga. Tal vez no te sentirás seguro, pero Dios no te está pidiendo que lo hagas por tus fuerzas. Recuerda que Él es el que nos da la victoria. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no nos ha dicho que nosotros tengamos que hacerlo por nuestras fuerzas. Él solamente nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, que la victoria vendrá de Él. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es obedecer su palabra. Y muy importante, creerla. Y algo muy importante, no deje que el enemigo le recuerde lo que no tiene. Recuerde lo que usted tiene en Dios. Su palabra, sus promesas. Muchas veces no nos gustan los procesos, pero el resultado solamente se verá a través del proceso. Así que como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Pon tu confianza en Dios y Él se encargará de todo lo demás. Pero si eres una persona que nunca se ha acercado a Dios, pero quieres que Él tome el control de tu vida porque sabes que solo en sus manos estarás seguro, porque hoy aprendiste que solo en sus manos estarás seguro, lo único que tienes que hacer es recibir a su Hijo Jesucristo en tu corazón y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Y por medio de su Espíritu Santo, Él te dirigirá a hacer lo correcto. ¿Te gustaría este día tomar esa decisión de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sí? Te pido que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y agradezco ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, dando tu vida en mi lugar. En esta hora te invito, Señor, a mi corazón para que seas el Señor y Salvador de mi vida desde ahora y para siempre. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicidades porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Y ya para despedirme solamente quiero recordarte, nunca dudes de Dios y de su poder. Recuerda que si Dios lo ha dicho, pero muy importante, si tú lo crees, Él lo puede hacer. Que Dios te bendiga. 5 minutos de esperanza, conectados con Dios.